Bien. A ver. Recuerden que lo que habíamos visto la clase pasada era un poco, bueno, qué son los requisitos, la diferencia entre requisitos de usuario, requisitos de sistema, también la diferencia entre lo que son requisitos funcionales y requisitos no funcionales, la importancia de que en esta primera fase o en esta primera etapa del proceso de desarrollo estemos concentrados en el qué y no en el cómo, ¿no? Más allá de que dijimos de que a veces inevitablemente puede haber algún gris en pensar el cómo, lo importante es que quede claro cuál es la necesidad, ¿sí? Si yo teniendo clara la necesidad ya estoy empezando a pensar en el cómo, y bueno, estoy adelantando, pero no que el cómo venga antes del qué, ¿sí? O sea, como en esta primera etapa lo importante es entender qué es lo que necesita mi usuario, cuál es el valor de negocio que le voy a entregar, por qué estoy encarando este proyecto, qué beneficio va a obtener. Todas esas preguntas es importante que queden respondidas desde las primeras etapas, porque si no puede suceder que le esté entregando un producto de software que no termine satisfaciendo sus necesidades, ¿sí? Entonces, otra cosa que también hemos visto son diferentes técnicas para relevar estos requisitos, que puede ser, a veces también, como habíamos dicho, va a depender mucho del contexto, de la organización, del equipo, del cliente, de qué tan involucrado esté, de qué tanta información previa yo haya podido recabar, de qué tan claro tengo los requisitos mis usuarios y mi cliente. Entonces, va a haber un montón de factores que va a determinar cuál va a ser la mejor estrategia o cuál va a ser la mejor técnica de relevamiento de requisitos a aplicar. Una vez más, no hay una receta mágica, no es que siempre tengo que aplicar determinada técnica, sino que va a depender de cada proyecto. Y esto van a ver que lo vamos a mencionar a lo largo de todo el curso. Y es parte de lo que decíamos al principio, de que más allá de que hay pautas, metodologías, herramientas, procesos para a la hora de construir un producto de software, hay muchas cosas, muchos factores que dependen 100% del contexto, de las características del proyecto, de las características del equipo y del cliente. Y es una de las particularidades que tiene esto el proceso de desarrollo de software, la ingeniería de software, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos visto algunas técnicas, como son las entrevistas, los cuestionarios, los workshops, las tormentas de ideas, las historias de usuario, los casos de uso, los escenarios, y algunas otras. Ahora lo que vamos a continuar viendo dentro de estas técnicas que nos había quedado por ver, el análisis de requisitos, que el análisis en realidad, acá ya estoy empezando a pensar, cuando yo hablo de análisis, es como ese híbrido entre el qué y el cómo, ¿no? Entonces ya empiezo a pensar un poquito más allá de la solución. El análisis se da naturalmente junto a las actividades de obtener y especificar los requerimientos. Conceptualmente implica detectar y resolver conflictos entre los requisitos, descubrir las fronteras del software y cómo debe interactuar con los ambientes organizacional y operacional, elaborar los requisitos del sistema para derivar los requisitos del software, que son las propias funcionalidades, ¿sí? Entonces, este análisis, como bien dice ahí, es como un pasito más. Es bueno, yo obtengo los requisitos, los especifico, y luego el análisis lo que me permite es justamente conceptualizar esos requisitos, empezar a pensar en las funcionalidades. Por eso que les digo que es acá como que ya de a poquito me voy metiendo en el cómo. Y bueno, categorizarlos, ver si hay algún conflicto, priorizarlos, o sea, como un trabajo también posterior a lo que es el relevamiento. Bueno, como decíamos, se incluye la clasificación de requisitos, que puede ser clasificada, por ejemplo, por prioridad, alcance, estabilidad, un modelo conceptual, que por ejemplo, este diagrama que ven acá se llama modelo de casos de uso, que no voy a entrar en detalle ahora porque lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver en detalle la técnica de especificación de casos de uso y algunos de los modelos más comunes que se utilizan en la etapa esta de especificación de requisitos.
Pero bueno, lo importante es que el modelo, recuerden que también lo hablamos en las primeras clases, la principal ventaja de tener un modelo conceptual es que es la comunicación, ¿no? Y el entendimiento entre todos los involucrados. Es decir, bueno, yo con este modelo estoy representando que este es el alcance de mi sistema, que estas son mis funcionalidades, que estas son mis actores, que de esta forma van a interactuar. Y todos leyendo el mismo modelo y viendo el mismo modelo entendemos lo mismo. Bueno, el diseño de la arquitectura, que esto también recuerden que dijimos que es un tema que vamos a dar también un poquito más adelante, pero en estas primeras etapas también yo empiezo a construir y a diseñar de forma macro la arquitectura de mi sistema. Una vez más, la arquitectura también es el cómo, entonces por eso es que les digo que se empieza a colar y empieza a ver ese gris. Pero en esta etapa es un diseño muy macro, ¿no? Es una arquitectura macro donde en base a esos requisitos que yo voy relevando, tanto funcionales como no funcionales, puedo empezar a pensar cuál va a ser la arquitectura de mi sistema. Bueno, negociación de requisitos, resolución de conflictos y priorización, y un análisis formal que, bueno, que esto es recomendado para ciertos dominios de aplicación. Por ejemplo, cuando tenemos software críticos, como puede ser un software para uso médico, un software para uso de aviones, etcétera, ¿no? Este análisis formal en realidad lo que tiene es que tiene un costo muy alto hacer un análisis formal, donde se utilizan métodos formales para realizar este análisis. Por eso se utiliza solamente en determinadas situaciones, por ejemplo, para software que son de uso crítico. Bien, y ahora vamos a entrar un poquito más en la técnica de prototipado, que recuerden que la mencionamos también en las primeras clases, y que es una técnica muy utilizada tanto para la obtención como para el análisis y la validación de requisitos, ¿sí? Como decíamos, puede pasar que los usuarios tengan dificultades para expresar qué es lo que necesitan. Algo que parece tan básico, decís, bueno, pero en realidad lo único que me tiene que decir es que quiere. ¿Y por qué puede pasar que sea tan difícil? Y bueno, puede pasar que ellos lo tengan tan implícito y tan incorporado que en realidad hay cosas que no me digan porque les resulta natural y es como que para ellos está implícito eso que necesitan, pero no lo expresan. Entonces, o a veces realmente no tienen claro, hasta que no se empieza a indagar y a preguntar y a entrar en detalle, no nos damos cuenta que la necesidad no está clara. Entonces, el prototipo es como les decía, también, ¿no? Es como el objetivo es terminar de especificar los requerimientos y validarlos, estar seguro de que esos son los requerimientos que el cliente necesita, pero ya también empiezo a pensar el espacio de la solución. ¿Ah? Nos permite obtener un feedback temprano, ¿no? Y esto nos permite sobre todo reducir riesgos de insatisfacción, o sea, yo al saber en etapas tempranas si realmente estoy cumpliendo con las necesidades o no de mi cliente, estoy evitando retrabajos a futuro. Para los usuarios es mucho más intuitivo, ¿no? Ver un dibujito, por más casero que sea, es mucho más intuitivo, mucho más fácil validar un dibujito que estar leyendo un documento en lenguaje natural. Y además, lo que decíamos, recuerden también la clase anterior, es que al estar especificados los requisitos en lenguaje natural, esto puede dar lugar a múltiples interpretaciones. Entonces, muchas veces es más fácil, ¿no?, poner de forma gráfica eso que estoy expresando en palabras. Bueno, pueden ser diseños estáticos o pueden tener comportamiento, esto lo vamos a ver. Puede estar dibujado en un papel o puede ser un diseño de una pantalla un poco más elaborado. Puede simular una funcionalidad o puede ser una porción de una funcionalidad ya implementada. Entonces hay diferentes tipos de prototipos y cuál voy a seleccionar o cuál voy a elegir también depende de la necesidad de cada proyecto. Bueno, podemos tener lo que llamamos mockups o bosquejos, que básicamente son interfaces de usuario, ¿no? Pantallitas.
donde yo le voy mostrando las diferentes pantallitas, no tengo comportamiento. Solo le voy mostrando, mira, vos entrás y acá te va a aparecer una pantallita donde ves te pide tu usuario y tu contraseña. Después, si vos haces clic en este botón, entonces te va a pasar esta pantallita donde te va a mostrar el listado de los productos a comprar. Pero todo eso yo se lo voy explicando. Las pantallas son estáticas y lo único que ve el cliente son justamente como los dibujitos, los diseños de esas pantallas. Bueno, por otro lado tenemos prueba de conceptos, que eso sí son como los prototipos verticales, que esto recuerdan que también lo hablamos en las primeras clases, que implementan una porción de una funcionalidad de la aplicación. ¿Ah? Entonces, puede ser o una funcionalidad completa o una parte de esa funcionalidad. ¿Por qué se puede elegir implementar esa funcionalidad? Sobre todo para mitigar algún riesgo técnico o para evaluar la factibilidad de implementar determinada arquitectura. Por ejemplo, si yo tengo dudas de si determinada tecnología se puede integrar bien con otra, entonces, bueno, no voy a implementar todo el producto para probar si eso funciona. Implemento una porción de una funcionalidad y veo si esa integración es viable o no. Los prototipos pueden ser desechables o evolutivos. Si, un prototipo desechable, como dice la palabra, es lo armo y así como lo armo, lo desecho. O sea, ese prototipo no va a ser parte de mi producto. ¿Ah? Una vez más, pueden haber prototipos desechables que sean solo pantallas y que después no rehúse esa, porque por ejemplo, si una pantalla en realidad es solo un dibujo, que puede ser desde a mano hasta usando alguna herramienta, luego seguramente lo deseche para poder desarrollar mi pantalla real, ¿no? O también, esto lo que me permite es hacer algo como rápido y barato, ¿no? Es decir, bueno, rápidamente elaboro algunas pantallas y las muestro. También puede ser un prototipo evolutivo. ¿Qué significa? Que voy creciendo en ese prototipo. Por ejemplo, implemento una parte de una funcionalidad, se la muestro, la valido con el cliente, después implemento otra parte de esa funcionalidad o de otra funcionalidad, la valido, se la muestro al cliente, y así es como un prototipado evolutivo. En realidad, esto es básicamente lo que hacen las metodologías ágiles, ¿verdad? Que veíamos también en las clases anteriores. Voy seleccionando un conjunto de requerimientos sprint a sprint, ¿no? Que un sprint, recuerden que era un lapso de tiempo determinado, y voy construyendo esas porciones del producto en cada uno de esos plazos de tiempo. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia? Es que tengo que prever, o sea, si yo tengo un prototipo evolutivo, tengo que prever justamente que la arquitectura y el diseño de ese producto va a crecer, que no voy a hacer solo una porcioncita de una funcionalidad y la voy a tirar, sino que hoy voy a hacer una porción de esa funcionalidad y a futuro eso va a ser mi producto completo. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta para definir la arquitectura final del producto. Bueno, lo que les decía, los prototipos pueden ser desde un prototipo en papel, perfectamente viable y posible. Lo importante es, o sea, qué técnica usar, vuelvo a repetir, la que mejor se adecue a mi proyecto, a mis usuarios, a mi necesidad. Puede ser un dibujo en un papel o puede ser algo más elaborado utilizando herramientas de mockups que existen y que son bastante utilizadas porque son fáciles de usar y de bajo costo, donde yo puedo presentarle a mi usuario una pantalla un poquito más, más linda visualmente, ¿no? Que es esto que llamamos los prototipos electrónicos. Esta, por ejemplo, Balsamiq, es bastante utilizada y bueno, es una herramienta que me permite hacer mockups fácilmente. Acá estamos hablando siempre de sin comportamiento, ¿no? Pantallas estáticas donde yo le muestro y le voy diciendo, bueno, ves, vos acá seleccionás la fecha, acá si apretás este botón pasa esto, pero en realidad no tiene comportamiento, es solo la pantalla.
Bueno, la evaluación de los prototipos, porque justamente, ¿no? El objetivo de los prototipos, principalmente, ¿cuál es? Bueno, ayudar a los usuarios a especificar sus requerimientos y también poder validarlos, ¿no? O sea, en realidad puede ser cualquiera de los dos objetivos. Si tengo usuarios o clientes que no tienen claro cuál es la necesidad, un prototipo me ayuda a especificarlos. Y por otro lado, si ya tengo los requerimientos especificados, construyo un prototipo para validar que esos requerimientos realmente son correctos, ¿no? Bueno, riesgo de usar prototipos, que el cliente piense que el producto ya está pronto, ¿no? Ve las pantallas y dice, ah, buenísimo, sí es lo que quiero, ¿cuándo salimos en producción? Y faltan unos meses para poder desarrollar esto. Entonces, setear expectativas, ¿no? Dejar claro que que es un prototipo, que son pantallas, que no tiene comportamiento, o si es una parte de una funcionalidad, dejar claro que es desechable o no es desechable, si es evolutivo. O sea, setear expectativas desde un inicio es súper importante. Perderse en los detalles, ¿no? Al estar mirando un dibujito, empezar a, bueno, no, y este botón, ¿qué pasa si en vez de poner la flechita para arriba, le pongo la flechita para abajo? O sea, en realidad lo importante es, recuerden que estamos en la etapa de requerimientos, lo importante es ver si cumple con las necesidades, ¿no? Generar expectativas irreales respecto al producto final, ¿no? Porque en realidad un prototipo lo puedo hacer muy rápido, ¿no? De forma simple, de forma barata, y bueno, entonces capaz el cliente dice, ah, buenísimo, miren, en una semana me entregó todo esto, de acá a 2 semanas ya tengo el producto en producción, ¿no? Y bueno, claramente eso no va a ser así. O invertir demasiado esfuerzo, ¿no? Más en los prototipos que son desechables, ¿no? Que no tiene demasiado sentido estar, no sé, semanas, meses haciendo prototipos y validando, cuando recién después de eso voy a empezar a construir mi producto. ¿Ah? Entonces, son muy útiles y son muy usados en las etapas tempranas del proceso de desarrollo, pero tener cuidado con estos detalles. Bueno, factores de éxito, incluirlos en el plan de trabajo, ¿no? Establecer los objetivos, saber para qué voy a usar esos prototipos, setear expectativas, como decíamos, con los usuarios y con los clientes, de por qué voy a construir este prototipo, justamente cuál es el objetivo. Planificar la construcción de varios, puede ser que sea necesario hacer varias versiones de un prototipo. Los prototipos desechables, lo que decíamos, no puedo invertir semanas de esfuerzo en hacer un prototipo desechable. Tiene que ser algo rápido y barato. No incluir muchos detalles, porque no es el objetivo. El objetivo es realmente entender los requerimientos y validarlos, pero no entrar en detalles. No prototipar requisitos que no se entendieron, porque voy a prototipar una vez, 2 veces, 3 veces y 1000 veces, porque si todavía no entendí el requisito voy a estar adivinando qué es lo que tengo que prototipar. Usar datos que sean cercanos a la realidad, justamente para que a los usuarios les resulte más familiar validar ese prototipo. No esperar realizar prototipos en lugar de escribir requisitos. O sea, no es que yo, como tengo un prototipo, no tengo que escribir los requisitos. Son complementarios, siempre. La especificación de requisitos tiene que existir y el prototipado me complementa y me ayuda a esa especificación. Bien, ¿dudas hasta acá? No. Bueno, seguimos con la siguiente clase, entonces. Vamos a seguir un poquito más y en un rato ya se suma Angie para hacer el práctico. Bien, lo que vamos a ver ahora, y en realidad este tema es bastante cortito, es un poco las actividades de la ingeniería de requisitos, que lo hablamos un poquito por arriba en la clase anterior, pero vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una de estas actividades, ¿no? Que son desde lo que decíamos, ¿no? Este ciclo de obtención, análisis y especificación,
la validación de requisitos y estas actividades que sean como de forma transversal durante la ingeniería de requisitos, que es la planificación, la gestión de cambios y la trazabilidad. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en estas actividades. El documento de requisitos de software tiene que existir, lo que decíamos, independientemente de los prototipos y de los modelados y cualquier otra herramienta que se use, que está buenísimo porque complementa, el documento de requisitos tiene que existir. Porque recuerden que el documento de requisitos es como también parte de como de un contrato, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que yo acordé que mi software va a hacer, ¿tá? Y tiene que ser entendible por los usuarios. Recuerden que teníamos los documentos, los requisitos de usuario y los requisitos de sistema, ¿no? Que pueden ser dos documentos aparte o el mismo documento. No es un documento de diseño, lo que decíamos, tiene que indicar el qué y no el cómo, aunque como también decíamos, podría tener algo de análisis, pero una vez más, ese análisis es posterior, o sea, una vez que yo entendí el qué, ahí puedo empezar a pensar en el cómo. ¿Ah? La información del documento depende mucho del tipo de sistema y del enfoque de desarrollo. Las metodologías ágiles, también lo dijimos, que hay un mito erróneo que es que, bueno, si aplico una metodología ágil, entonces no tengo que documentar. Es un mito que no es real, sino que digamos, lo importante de las metodologías ágiles es documentar lo realmente necesario y no documentar por documentar. Porque el modelo de proceso me dice que tengo que hacer este documento, lo hago. Pero sí existe documentación. ¿Qué información tiene un documento de requisitos? Bueno, básicamente un prefacio, una introducción, un glosario, la definición de los requisitos de usuario, la arquitectura del sistema de alto nivel. Recuerden que dijimos que en estas etapas tempranas, donde yo estoy especificando los requisitos, ya tengo que empezar a pensar en la arquitectura, ¿no? Porque va a ser la base para la construcción de mi producto. Los requisitos del sistema, los modelos del sistema, que esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en la clase que viene, la evolución, ¿no? Cómo va a ir evolucionando este producto, y bueno, otros apéndices, etc. ¿Ah? Acá hay un ejemplo de un índice o el contenido que podría tener una especificación de requisitos. También se pueden, como ven acá, se pueden como categorizar los requisitos de acuerdo si son, por ejemplo, funcionalidades o si son requisitos de usabilidad, requisitos de performance. Recuerda, o sea, acá lo que está haciendo es separando los requisitos funcionales de los no funcionales, ¿no? Cómo se van a validar esos requisitos, también importante que quede claro. Bueno, importante el documento de requisitos, ya lo dijimos, pero tiene que ser entendible por el cliente y por los usuarios, ¿no? Recuerden que es muy importante porque si yo escribo un documento de requisitos divino, pero el cliente lo lee y no lo puede validar porque no lo entiende, no me sirve de nada, ¿no? Bueno, una buena especificación que tiene que cumplir debería ser correcta, debería ser no ambigua, completa, consistente. Los requisitos deberían estar agrupados y ordenados por importancia. Debería ser verificable, modificable, trazable, factible y entendible, ¿no? Y una vez más, estas características podrían aplicar también a miles de otros documentos. Es importante que los requisitos estén priorizados, como decíamos, ¿no? Yo puedo tener la lista de los Reyes Magos, de decir, sí, yo quiero que mi producto, no sé, haga estrellitas de colores, digo, está buenísimo, pero realmente, ¿cuál es la prioridad para mi producto? Entonces, la prioridad es justamente aquellos requisitos que entregan mayor valor de negocio, dadas las restricciones que tengo. Entonces, es importante que esta información también esté presente en el documento de requisitos. A veces los clientes no quieren priorizar pensando que no se harán los de baja prioridad, y es verdad, ¿no? Como que te dicen, pero todo es importante, porque claro, ellos quieren todo.
Entonces piensan que si yo te digo que esto es menos importante, entonces no lo voy a hacer, que a veces sucede, ¿no? Pero también lo que sucede muchas veces es que termino haciendo cosas que el cliente después se da cuenta que no necesita o que no usa. Por esto justamente las metodologías ágiles ayudan mucho a ir construyendo de forma iterativa, ¿no? De forma incremental, y que realmente el cliente vaya usando el producto y se vaya dando cuenta qué es lo que necesita. La validación de requisitos también es fundamental, ¿no? Como decíamos, yo tengo que tener el ok, ¿no? La aprobación de mi cliente, de mis usuarios, de que realmente lo que quedó escrito en esa especificación de requisitos refleja sus necesidades y lo que él espera de ese producto. Recuerden que también dijimos la clase pasada que el costo de detectar y corregir un error que fue introducido en la fase de requisitos a medida que pasa las etapas, ¿no? Del proceso de desarrollo de software, crece exponencialmente. Entonces, si yo tengo una buena especificación de requisitos, entendible, validada por mi cliente, ese riesgo de retrabajo futuro se ve disminuido, ¿no? Es importante también establecer quién va a hacer esa validación, que obviamente no puede ser alguien muy diferente a quien especificó los requisitos, ¿no? Porque si yo trabajé con un grupo de usuarios para especificar los requisitos y los valido con un grupo de usuarios completamente diferente, seguramente hay cosas que no van a cerrar, ¿no? Entonces está bueno eso de establecerlos desde un principio. Bien, el modelado de expectativas del cliente, esto sí, es lo que hablábamos recién, y en realidad lo que muestra es básicamente lo que hablamos también a nivel de las metodologías ágiles, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un primer contacto con el cliente durante la especificación de requisitos y luego hasta la fase de pruebas, ¿no? Especifico los requisitos con el cliente. Luego analizo, diseño, construyo, pruebo, y cuando voy a validar el producto, recién ahí, imagínense que es este punto, recién ahí tengo un punto de contacto con el cliente. Entonces, pasaron meses de trabajo y recién acá me puedo dar cuenta que el gap que existe entre lo que realmente el cliente necesitaba y lo que yo terminé construyendo puede ser muy grande. Sin embargo, si yo voy haciendo validaciones parciales, que es básicamente lo que hace Scrum, lo que propone Scrum con cada sprint, en cada sprint yo selecciono un conjunto de requerimientos, los desarrollo y los valido. Entonces, el gap que se genera entre la expectativa del cliente o la necesidad del cliente y lo que yo construí es mucho menor. Y lo puedo corregir en el siguiente sprint. O sea, este gap que se muestra acá, ¿no? Imagínense, esto es el primer sprint. Yo construyo esto y realmente lo que mi cliente quería era esto. Entonces, este gap yo lo puedo planificar para mejorar en el segundo sprint. En el segundo sprint lo mismo. Yo construyo esto y el cliente quería esto. Entonces, puedo ir acercando ese gap y finalmente el gap entre lo que el cliente esperaba y lo que yo realmente construí pasa a ser mínimo, porque yo hice validaciones frecuentes y fui ajustando mi software de acuerdo a el feedback que iba obteniendo en cada una de esas instancias de validación, ¿tá? Como les decía, esto básicamente es lo que hacen las metodologías ágiles, versus un modelo como es el modelo en cascada, por ejemplo, donde mi punto de contacto es al inicio, al especificar los requerimientos, y luego en la etapa más de validación del producto. Y pues puede ser un momento tarde para darme cuenta que el gap entre lo que el cliente necesitaba y lo que el equipo construyó es muy grande. Y tener un retrabajo importante. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? Una duda con respecto, viste que está graficado en función del tiempo. ¿Es el Sí. tiempo del proyecto o el tiempo que lleva a hacer todo? Podría ser lo mismo, ¿no? O sea, en realidad el proyecto podría ser hacer todo o no, depende. Pero en este Bien. caso, imagínate que es el tiempo que lleva
desde que se especificó una necesidad hasta que yo le liberé, o sea, le dejé disponible una versión de ese producto a mi cliente. Podría ser todo un proyecto o podría ser una parte del proyecto, dependiendo de cómo se planifique, digamos, ese proyecto. Está bien, gracias. Pero, o sea, a lo que preguntabas que no sería el mismo tiempo que llevaría ponerle en cascada que el RAM. O sea, ese tiempo es la finalización, el tiempo que ves ahí es la finalización del proyecto. Claro, depende en realidad mucho qué modelo de proceso está siguiendo, ¿no? Si yo puedo tener un proyecto donde tenga, por ejemplo, liberaciones parciales y tengo 3 liberaciones. Y bueno, y este tiempo puede ser la primera liberación. O puede ser un proyecto donde sí, yo tengo una única liberación, entonces este tiempo es todo lo que me lleva mi proyecto. O sea, lo importante acá, más allá de si es el proyecto entero o no, es que este es como el tiempo que pasa entre que yo tengo el primer contacto con mi cliente, que es a la hora de especificar los requisitos, y un contacto tardío con mi cliente, que es cuando va a validar ese producto. Que puede ser validar todo el producto o puede ser validar una parte del producto. El modelo en cascada tradicionalmente sería todo. Si es un modelo, por ejemplo, en fases, seguiría una primera fase. Está bien, gracias. No. ¿Más dudas? Bien, seguimos. Bueno, requisitos no funcionales. Recuerden que también habíamos hablado de la importancia de especificar estos requisitos no funcionales. Dijimos que muchas veces los usuarios les cuesta o no saben que tienen que especificar este tipo de requisitos porque lo dan por obvio. Es obvio que yo quiero que mi producto sea rápido y que sea lindo y que sea fácil de usar y que se pueda integrar con otros sistemas. Es como que no se dan cuenta que tienen que realmente especificarlo de forma explícita, ¿no? Entonces, primero para poder especificarlos, importante ayudarlos, ¿no? Hacerles preguntas, decir, bueno, ¿qué tiempo de respuesta esperas que pueda tener? ¿Cómo te imaginas que puede ser la pantalla? ¿Te parece que vamos a tener que integrarnos con otros sistemas? ¿Con cuáles? ¿Qué necesidades tenemos en ese sentido? No sé, hasta en qué explorador tendría que correr tu producto. Si son, no sé, por decir algo, en Firefox, en Google Chrome, en Internet Explorer. O sea, son cosas que de repente el usuario en general como que las da por obvias y no las explicita. Entonces uno tiene que ayudar a que eso quede explícito en el documento. Y otra cosa importante es cómo los validamos, porque lo que decíamos, yo no puedo decir, quiero que mi producto sea lindo, quiero que mi producto sea rápido, quiero que mi producto responda a los cambios cuando yo lo necesite, ¿no? O sea, ese tipo de requerimientos son como, bueno, ¿cómo lo valido? Sí, yo lo pruebo y para mí es rápido, pero capaz que el usuario que lo va a probar le parece lentísimo y el tiempo de respuesta es el mismo. Entonces, lo importante es que para poder validar los requisitos no funcionales, tengo que expresarlo de una manera cuantitativa, ¿no? Es decir, bueno, si yo digo rápido, ¿qué es rápido? Y tiene que responder en menos de 3 segundos. Bien, ahí tengo una manera cuantitativa de probarlo. No sé, tiene que ser fácil de usar. ¿Y qué significa fácil de usar? Bueno, que un usuario aprende a usar el sistema por sí solo en menos de 1 hora, o que requiere una capacitación de máximo 2 horas para que el usuario aprenda a usar el sistema. ¿Ah? O sea, medidas tangibles y verificables. Entonces, si se cumple con esa medida, entonces puedo validar el requisito no funcional, y si no se cumple, entonces estoy diciendo, bueno, este requisito no funcional no está validado, digamos, no lo puedo validar porque no cumple con esa forma de validación objetiva y cuantitativa que expresé. ¿Ah? Es difícil y muchas veces
o sea, muchas veces no, siempre hay que ayudar a los usuarios a especificar estos requisitos, no solo especificarlos, sino definir cómo validarlos, y a veces hasta nos cuesta a nosotros mismos, ¿no? Al equipo de desarrollo, a los ingenieros, les cuesta también llegar a definir esto en números concretos. Bueno, ¿cómo validar los requisitos? Técnicas manuales es, bueno, agarro el documento y lo leo, ¿no? O sea, tengo la especificación de requisitos y bueno, leo el documento, a ver si lo entiendo, si tengo dudas, pregunto, corrijo, ¿no? Básicamente lo que es validar un documento. Recorridas, las recorridas consisten, es como una lectura en conjunto. Entonces, en realidad, junto a un conjunto de stakeholders, ¿no? De involucrados que son los referentes para validar mi especificación, lo junto y hacer una recorrida es ir leyéndolo en conjunto y discutiendo puntos a medida que se va leyendo. ¿Ah? Hacer entrevistas para intentar validar, chequear las referencias cruzadas, también es importante. Hacer revisiones e inspecciones formales, estas son instancias de validación formal. Las inspecciones formales es un tema aparte, no vamos a entrar en ello, pero bueno, justamente lo que permiten es aplicar, digamos, una técnica formal de validación que me permite detectar defectos de manera temprana, ¿no? No es simplemente una lectura rápida de un documento, sino que utilizo una checklist donde voy recorriendo puntos, de decir, bueno, cumple, no cumple. Tengo un conjunto de inspectores que participan en ese proceso de inspección, tengo reuniones que se realizan específicamente, o sea, es un método formal que justamente, ¿no? Se aplica en general cuando necesito una validación muy detallada de este tipo de documentos. Y bueno, la generación de casos de prueba también hace la validación, que es lo que decíamos, ¿se acuerdan? Si yo tengo un requisito y no puedo especificar cómo lo probaría, y hay algo que está mal en ese requisito, o quedó mal especificado, o le falta algo, o lo tengo que... o sea, algo quedó mal, porque no puede ser que yo leyendo un requisito no sepa cómo lo voy a validar. Bueno, también puedo validar, o sea, hay técnicas como más automáticas, por ejemplo, un prototipo sería de cierta forma decir, bueno, yo valido que este prototipo en realidad está contemplando estos requisitos, ¿sí? O modelos, o chequeos automáticos, simulaciones. Simulaciones sobre todo puede ser a nivel de procesos, hay herramientas que me permiten modelar procesos y simularlos. Entonces, bueno, también pueden haber otras técnicas un poco más automatizadas que me ayuden a validar los requisitos. Hay un ruido que no sé de quién es. Ahí, mira Agustina. Bien. Revisión de requisitos. Las revisiones deberían ser periódicas, que es lo que decíamos, eso, ¿no? Bueno, ir validando de forma gradual, seguramente sea mucho menos costoso que esperar a terminar el 100% del documento de requisitos para validarlo, ¿no? Puedo ir validando de a partes, ¿no? O de etapas. Las revisiones pueden ser formales o informales, lo que decíamos, que bueno, justamente va a depender de la criticidad del producto. Bueno, acá hay un ejemplo de una checklist de defectos que se puede aplicar sobre una especificación de requisitos, por ejemplo, bueno, si esa especificación es completa o correcta, y bueno, voy pasando por cada uno de estos y digo, bueno, cumple sí, o cumple no, entonces para que cumpla, ¿qué es lo que tengo que ajustar de mi especificación de requisitos?
Bueno, esto si recuerdan el modelo en B que vimos en las primeras clases cuando vimos los diferentes modelos de procesos, y acá hago especial hincapié en la primera etapa, donde decíamos que además de especificar los requisitos, especificábamos cómo voy a probar esos requisitos. ¿Ah? Y como decíamos, el establecer cómo los voy a probar y ya tener el caso de prueba especificado, no solo me adelanta trabajo para el momento de que tenga que hacer el testeo de aceptación, sino que además me ayuda a validar si realmente esos requisitos están correctamente especificados. Eso se denominan los criterios de aceptación. Que, como decíamos, son condiciones que debe cumplir el sistema, que en algunos casos pueden llegar a ser casos de prueba o simplemente es como un caso de prueba, pero con un nivel bastante más abstracto. Por ejemplo, si yo tengo un requerimiento, que igual este requerimiento tal cual está acá escrito es bastante pobre, ¿no? Un requerimiento que diga registrar oferta laboral es como que claramente le está faltando información. Un criterio de aceptación podría ser, permite que una empresa pueda registrar una oferta laboral basándose en las capacidades y competencias que maneja la carrera de computación. ¿Sí? Entonces, en realidad yo acá tengo claramente definido cómo voy a probar este requerimiento, ¿ah? Como bien especificado. Bien, y después yendo al resto de las etapas que habíamos visto, recuerden que dijimos que había como actividades que se ejecutaban como un poco de forma transversal o paralela a lo que es el ciclo de obtención, análisis y especificación de requisitos. ¿Ah? Que es bueno, la identificación de requisitos, que bueno, cada requisito tiene que ser correctamente identificado para poder ser referenciado. El proceso de gestión de cambios, que recuerden que hablamos que para poder cambiar un requisito tiene que existir un proceso definido, ¿no? Que no es que, bueno, viene un usuario, viene mi cliente y me dice, quiero hacer este cambio, y yo le digo, ok, no pasa nada, y sigo como si nada, sino que tengo que seguir un proceso y tengo que hacer un análisis de impacto de ese cambio. La trazabilidad, recuerdan que la trazabilidad es, bueno, cómo se relacionan o cómo se vinculan los diferentes productos que se van construyendo a lo largo del proceso de desarrollo. Desde requisitos, los componentes de análisis, como pueden ser casos de uso, los componentes de diseño, los componentes de código, los casos de prueba, o sea, cómo se vinculan cada uno de esos componentes que voy construyendo en las diferentes etapas del proceso de desarrollo, que me permite, o sea, mantener esta trazabilidad. Recuerden que decíamos que más allá de que es bastante costoso, es muy útil y muy beneficioso a la hora de hacer un análisis de impacto. Porque si yo tengo que ver, bueno, cambio un requerimiento, ¿en qué me impacta en el resto de los componentes del proceso de desarrollo? Y tengo que empezar a investigar caso por caso. Si yo tengo la matriz de trazabilidad, eso es bastante más, bastante más fácil. Bueno, y herramientas que se pueden utilizar. Lo que decíamos, el proceso de gestión de cambios tiene que estar definido, puede ser muy formal o un poco más informal, eso va a depender de lo que se defina, o sea, va a depender de las características del proyecto, de cómo sea mi cliente, de si tengo un contrato ya cerrado. Entonces, si tengo un contrato ya cerrado donde digo, esto es lo que voy a construir, y bueno, seguramente voy a tener que aplicar un proceso de gestión de cambios mucho más formal, porque cada cambio en un requisito me implica cambiar el contrato. ¿Sí? Si bueno, si estoy, por ejemplo, en una metodología ágil, la gestión de cambios, como decíamos, es como parte de, y es mucho más intuitivo y no requiere un análisis tan formal. En todos los casos tengo que hacer una gestión del cambio. Puede ser más formal o más informal. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no es que las metodologías ágiles me permiten introducir cambios de forma indiscriminada. Es decir, bueno, no pasa nada, sí, mete los cambios que no pasa nada. No, o sea, tampoco es así. O sea, tengo que hacer un análisis de impacto, tengo que ver
cómo el cambio que se quiere introducir en el próximo sprint me afecta en la priorización que yo tenía, o sea, eso lo tengo que hacer. Lo maneja mucho mejor. Una metodología ágil está preparada para introducir cambios. No significa que no tenga que hacer absolutamente nada con un cambio. Un mínimo análisis de impacto y una mínima gestión voy a tener que hacer. Lo importante también es lo que decíamos desde el principio, que tengo que estar preparado, porque es inviable pensar que voy a tener un producto de software que voy a estar, no sé, 3, 6 meses, 12 meses trabajando en él y que no voy a tener ningún cambio en todo ese tiempo. Es como bastante loco y bastante irreal pensar eso. Entonces, es importante estar preparados para asumir esos cambios, ¿no? Tampoco puede ser que los requerimientos me cambien todos los días, porque hay algo que seguramente no está bien, pero sí saber que, bueno, que cambios van a suceder, que errores voy a cometer, que van a venir requerimientos externos que no tuve en cuenta, que a medida que pasa el tiempo pueden cambiar las necesidades. O sea, todo eso es muy factible que pase y tengo que estar preparado para poder gestionarlo. Bueno, y esto es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Decidir si el cambio va a ser aceptado o no, puede implicar una negociación con el cliente, lo que decíamos, si yo ya tengo priorizado mi conjunto de requerimientos, bueno, tengo que ver, entonces, ¿qué hago? Viene este cambio, ¿y qué hago con los requerimientos que yo tengo priorizado? ¿Cambian algo la priorización? ¿O tengo que incrementar el alcance? ¿O tengo que incrementar mis recursos? ¿O esto me va a llevar más tiempo? Recuerden también la triple restricción, que bueno, que si hay un cambio en una variable hay que ver cómo afecta a las otras. Entonces, si yo tengo un cambio en el alcance, como es generalmente introducir un nuevo requisito, por ejemplo, entonces tengo que ver, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo gestiono ese cambio? ¿Cuál es el impacto que voy a tener? Y eso en general es una priorización, es una negociación que se tiene con el cliente. Y bueno, una vez analizado ese impacto y validado con el cliente y negociado, recién ahí es que voy a poder implementar el cambio, ¿sí? Y eso es como importante, ¿no? No es que, bueno, lo vuelvo a repetir, pero bueno, es porque realmente me parece importante que lo entiendan, que todo cambio tiene que ser analizado. De forma más formal o más informal, dependiendo de la metodología que use, pero tengo que tener un mínimo, al menos un mínimo análisis de impacto y una mínima negociación con el cliente para evaluar ese impacto. Bueno, dicho esto, ¿dudas?